Bueno, hoy tenemos como invitado especial a Daniel Filmus, eh, que fue diputado de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires, parlamentario del Mercosur por la República Argentina, naturalmente, senador de la Nación hasta el 2013, ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación Argentina, secretario de Educación de la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Aníbal Ibarra, y que actualmente es secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Nación Argentina, que ya lo fue hasta el 2015, en un periodo de casi 2 años, bajo el gobierno de Cristina. Y la verdad te quiero decir, Daniel, que yo te escuché hace pocos días eh, exponer y me di cuenta que, a pesar de que uno está con este tema del jardín de infantes, eh, sabía muy poco yo de Malvinas y después de escucharte me di cuenta que había mucho más por saber. Así que invito a los compañeros a que lo disfruten porque evidentemente ya tenés una cultura propia del tema por tu gestión anterior y por tu elaboración posterior y lo que tenés ahora frente al tablero. Así que lo primero que te digo es bienvenido, con los compañeros de los medios populares, de la democracia, como le decimos nosotros. Y bueno, te escuchamos con mucha atención. Gracias, Martín. Bueno, gracias, compañeras y compañeros, por la invitación. Como verán, hoy en realidad me estoy reincorporando a la oficina porque se acuerdan que tuve que estar con Alberto el día justamente para el acto del 2 de abril y al otro día se conoció que él estaba con COVID, así que estuvimos en cuarentena hasta hoy, exactamente hoy, el primer día que estoy volviendo a la oficina a trabajar, así que es un gusto hoy poder compartir con ustedes esta charla. Y yo no sé cómo imaginás, Martín, la dinámica. Si hacemos una breve introducción para que lo principal sean las preguntas, cuánto Eh, tiempo. no, yo creo que sería interesante. Te voy a provocar primero con el tema de los últimos días, digamos, las declaraciones de Ben Johnson y los movimientos de, no sé si es la Marina de Inglaterra, alrededor de las islas, digamos. Me parece que es una manera de empezar pateando el tacho. Me parece muy bien, porque realmente no empieza de atrás para adelante cuando llega, como cuando estudiábamos en la escuela, la verdad que uno llegaba a las unidades que más le interesaba, a las bolillas que más le interesaba, al programa más actual y ya se acababa el tiempo, entonces, ya, bueno, sobre eso no hablamos. Pero viene bien, interesante. ¿Qué dijo Boris Johnson? Dijo varias cosas. Reino Unido cada 5 años hace un replanteo de su política de defensa. Esta tenía mucha expectativa porque era la primera que iba a hablar de seguridad, de defensa y de relaciones internacionales después del Brexit, el primer intervención al Parlamento, entonces había mucha expectativa. En realidad, no, sustantivamente no hay nada nuevo, pero sí reafirmación de algunos énfasis para que tengamos en cuenta para la causa Malvinas. En primer lugar, hay que decir que el tema del Brexit golpeó fuertemente a Reino Unido y a nosotros en el tema de Malvinas nos abre una ventana de oportunidad. Si en una época en donde uno hubiera pensado que la situación mundial no era propicia para el debate sobre Malvinas, en realidad el Brexit, que uno lo podría en el fútbol decir error no voluntario, o en tenis se usa también la idea de error no voluntario de Reino Unido, colocó a Reino Unido en una difícil situación respecto del apoyo, que el único que tenía garantizado a nivel global, que era el apoyo de Europa, a partir del Acuerdo de Lisboa, donde se reconocía a los territorios de ultramar como parte de la Unión Europea, lo cual para nosotros realmente era perjudicial por varias razones, entre otras porque las Islas Malvinas podían entonces exportar lo que expolian el pueblo argentino, lo que le roban al pueblo argentino sin ningún tipo de impuesto a la Unión Europea, pensando que las Malvinas, para que ustedes tengan una idea, cerca del 70% de su riqueza tiene que ver con la pesca.
y casi toda esa pesca se exporta a Europa, tenían un beneficio muy importante, y lo que no imaginó Reino Unido es que la Unión Europea le dijo a Reino Unido que no concebía que los territorios de ultramar, y pone textualmente, Malvinas, Georgias y Sandwich, sean parte del acuerdo de libre comercio. Lo cual generó también para Reino Unido una preocupación grande, no tan grande como para pelearlo. Si uno mira ahí, lo que va a ver es que hay un descontento muy grande entre los isleños que eran kelpers hasta el 82, eran como de segunda, después del 82, fueron reconocidos como ciudadanos británicos y se les dio un estatus mejor, no digamos el mismo de los que viven en Reino Unido, pero un estatus relativamente similar. Recordemos que para ser ciudadano británico en las islas, no es el gobierno de las islas el que lo decide, sino el gobernador, y el gobernador está elegido por la reina. Es decir, que para llegar a ese estatus no depende de los propios isleños, sino que depende de la reina, que autorice a cada uno a ser ciudadano. En este contexto, Reino Unido se definió en esa conferencia que dio Boris Johnson como que la nueva etapa era como de un Reino Unido global. ¿Qué quiso decir con global? Bueno, un Reino Unido, piensen ustedes que de las 17 situaciones coloniales que quedan en el mundo, 10 son británicas. Y esas 10, 9 son islas. La 10ª es Gibraltar, que también controla el acceso al Mediterráneo. Entonces, se mira a sí mismo Reino Unido como una nación que le puede aportar al mundo desarrollado justamente su presencia militar y su presencia de dominio de los mares. Eso es lo que dijo en última instancia Boris Johnson. Vamos a un Reino Unido global, como diciendo, no importa que hayamos salido de Europa, lo nuestro es todo el mundo, no Europa. Si Europa nos achicaba, nos circunscribía a una realidad parcial, y anunció dos aspectos, dos cuestiones. Una que es totalmente, que es increíble y que todavía no sabemos por qué no provocó una conmoción mayor, que es el aumento del 45% en el número de ojivas nucleares. ¿Sí? El secretario general de Naciones Unidas, a través de su vocero, y numerosos políticos a nivel mundial condenaron al Reino Unido por esta decisión, que rompe con los acuerdos de no proliferación de armas nucleares. Y en un momento de pandemia, donde todo el mundo se preocupa por poner recursos en la salud, en la vida, en combatir el virus, Reino Unido aparece colocando como eje central el tema del armamentismo. Y en el caso de Malvinas, él no nombró a todos las dependencias de ultramar, sino que él nombró solamente Malvinas, nombró Gibraltar, nombró Ascensión y nombró Chagos. Interesante, el Índico, el Atlántico Sur y el control del Mediterráneo como ejes centrales. Recuerdo que Ascensión es el lugar desde el cual se acuerdan que fue espiada Dilma Rousseff. ¿Se acuerdan cuando fue el espionaje a Petrobras y a Dilma Rousseff, que no viajó a Estados Unidos, que no fue a la reunión que tenía con Obama? Fue justamente por el espionaje que se hizo desde allí, desde Ascensión, que es una base militar enorme. Y recordemos que Chagos, en el Océano Índico, es una parte del estado de Mauricio, que Reino Unido, cuando ganó la independencia, Mauricio no le dio a Mauricio, se lo quedó para alquilarle la isla Diego García a Estados Unidos. ¿Para qué se la alquiló? Para hacer una base militar. Allí vivían 2.000 chagosianos que fueron expulsados. Interesante, no sé si alguien conoce la historia de cómo fueron expulsados, pero fueron expulsados primero que empezaron matando a las mascotas.
¿no? Y los carteles decían, hoy matamos la mascota, mañana te matamos a vos si no te vas. Y los chagossianos le ganaron el juicio, porque eran súbditos de la corona británica, le ganaron el juicio al Reino Unido. Mauricio le ganó en la Corte Internacional de Justicia del Reino Unido también el diferendo, y la Asamblea General de Naciones Unidas hace un año y medio votó por 114 votos a 6 la decisión de que Reino Unido tenía que devolver Chagos a Mauricio en 6 meses. ¿Por qué enfatizo 114 votos a 6? Porque solamente un país europeo acompañó al Reino Unido, Hungría. El resto de los países europeos votó contra el Reino Unido. Por primera vez, masivamente Europa se desprende, hasta casi con una actitud un tanto revanchista. Aclaro, la resolución argentina de Naciones Unidas es la 2065, la de Chagos es la 2066. Y se votaron en el año 1965 el mismo día. Y Chagos logró este triunfo enorme, que fue la decisión de la Corte Internacional de Justicia y posteriormente esta resolución de Asamblea, que cuando se vencieron los 6 meses, ¿cuál fue la respuesta del Reino Unido? No la voy a devolver en absoluto, mientras que sea un objetivo militar del Reino Unido, no le vamos a devolver a Mauricio la isla del archipiélago de Chagos. Estas son las áreas donde Boris Johnson habló y dijo que iba a aumentar las fuerzas de defensa. Bueno, la verdad es que no hay ninguna fuerza de defensa en Malvinas, lo que hay es una base militar enorme, que en estos días lo van a leer, les anticipo, va a haber esta semana, la semana que viene, nosotros ya hicimos la protesta porque sabemos que va a haber ejercicios militares misilísticos, lo cual es de una gravedad inusitada para hacerlo en este momento, para hacerlo en cualquier momento, pero en particular en este momento. ¿Y defensa de qué? Porque la verdad es que para decir que es una base defensiva, tendría que haber alguien que lo quiera atacar. Bueno, no existe esa posibilidad. Argentina ya lo ha manifestado y aparte la desigualdad de las fuerzas son enormes. Entonces, sintetizando tu pregunta o la orientación de el primer tema es que Reino Unido, primero, está en una situación de debilidad importante después del Brexit y del Acuerdo de Libre Comercio. Esto generó mucha bronca en las propias islas, porque se sintieron defraudados porque Reino Unido no defendió la situación de los isleños, y al mismo tiempo, sin referirse a los que viven allí, se refirió específicamente a la relación entre las Islas Malvinas y la Antártida. Si el único elemento que habló sobre las Islas Malvinas es que garantizan el acceso a la Antártida, con lo cual desnuda en buena medida cuál es la intención del Reino Unido de estar ahí. Es interesante porque un tema para nosotros muy trascendental es que Reino Unido a partir del 82, y a partir de ese momento nunca más volvió a discutir el tema de la soberanía con Argentina, plantea una cuestión de cambio de argumentación. Hasta el 82 Reino Unido tenía una argumentación para la cual estaba floja de papeles, que era jurídica e histórica. Decía quién descubrió las Malvinas, quién era dueño de las Malvinas, que España no era el dueño de las Malvinas, que ellos heredaban las Malvinas, que Argentina las había ocupado ilegalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Y hacía de esto una cuestión jurídico-histórica, que, insisto, tenía escasos argumentos para defenderlo, por eso la resolución 2065. Ahora bien, a partir del 82 cambió totalmente la mirada y para nosotros es muy importante porque ya no plantea la situación en términos de derechos, sino de Reino Unido sobre las islas, sino de derechos de los habitantes para decidir qué va a pasar ahí. Entonces plantea como eje central el tema de la autodeterminación. Y el tema de la autodeterminación es el tema que han presidido todas las situaciones de descolonización en el mundo. Y todas las resoluciones de descolonización en el mundo, incluido Chagos, la que yo me refería recién, las Naciones Unidas plantea la autodeterminación.
Reino Unido está en contra de la autodeterminación, en todos los casos, menos en Malvinas. Argentina está a favor de la autodeterminación en todos los casos, menos en Malvinas. ¿Por qué esta diferencia? Porque Naciones Unidas reconoce que hay derecho a la autodeterminación solo en los casos en que hay un pueblo dominado, en el que hay un pueblo subjugado, en el que hay un pueblo colonizado. Entonces la autodeterminación tiene valor. Cuando en el caso de Malvinas, quienes viven allí son parte del proceso de colonización, es decir, los que vivían ahí fueron expulsados, que fueron los argentinos, expulsados en 1873, hace 188 años, entonces no tienen derecho de autodeterminación, sino que juega otra resolución de Naciones Unidas, que es la 1514, que habla de la integridad territorial. Pensemos lo que está pasando en el mundo hoy. Si hubiera irrestrictamente derecho de autodeterminación, yo invado un territorio, pongo mis propios colonos, al otro día voy a esos colonos y les pregunto de qué país quieren ser. Y bueno, naturalmente a cada uno se le ocurre. Voy a citar un caso que es polémico, el de Crimea. Ahí hay una discusión enorme. Rusia no deja de plantearle al Reino Unido por qué en Malvinas vos planteás que hay autodeterminación y en Crimea no aceptás la autodeterminación. Digamos, Reino Unido claramente tiene doble vara, insisto, en el caso de Chagos y en el caso de Malvinas, y en todos los casos, Reino Unido mira en forma diferente el tema donde nosotros decimos, si hay autodeterminación hay que preguntarle a los 45 millones de argentinos y argentinas, que son los que vivían ahí en el momento de la invasión y de la usurpación de las islas. Resumo para la siguiente pregunta que quieran hacer, volviendo, bueno, o tomo lo segundo que dijo Martín, qué es lo que está pasando hoy. Lo planteo con mucha profundidad este tema. Hoy el núcleo central del debate a nivel internacional respecto al tema de Malvinas pasa, y el debate principal sobre la cuestión de la autodeterminación o no, y sobre la cuestión de la usurpación territorial y la ruptura de la integridad territorial. Ese es el hecho principal que en cualquier organismo multilateral, en cualquier debate de Naciones Unidas, Reino Unido enseguida nos plantea. Dicho en otros términos, Malvinas, Reino Unido y Argentina tienen, de acuerdo a Naciones Unidas, que resolverse de una forma bilateral entre Reino Unido y Argentina, nunca con los habitantes de las islas. Que sí hay que respetar los intereses, de acuerdo dice la 2065. Pero si es Reino Unido y Argentina, ¿quién es David y quién es Goliat? Está claro que Goliat es Reino Unido y Argentina es el país que tienen difíciles condiciones para enfrentarse a una potencia enorme como Reino Unido. Pero si Reino Unido logra cambiar ese concepto y nos pone a nosotros frente a los isleños, nosotros pasamos a ser Goliat y ellos pasan a ser David. Ellos pasan a ser los que nos acusan a nosotros de colonialistas y que queremos ocupar las islas. Entonces, en ese debate, yendo a los temas de fondo, en esa discusión, donde nosotros sostenemos y nos acompañan casi todos los pueblos del mundo, el derecho a recuperar la integridad territorial como el eje central, radica en buena medida el consenso que hay en buena medida a lo largo y lo ancho del mundo. Conocemos lo del Mercosur, lo de la CELAC, conocemos lo de la OEA, Naciones Unidas, la cumbre de los países africanos, la cumbre de los países árabes, el G77 más China, que son 134 países, son todos organismos multilaterales que han acompañado y que apoyan a la Argentina en esta idea de la discusión bilateral, que se basa fundamentalmente, la herramienta principal es la aplicación de la resolución 2075 de Naciones Unidas, que no incorpora de ninguna manera el tema de la libre determinación. Dicho eso, y yendo a lo de estos días, que por supuesto lo de la base militar y de los ejercicios de estos días, también tenemos una confrontación muy seria ahí en el Atlántico Sur. Tuvimos estos días la visita del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, tuvimos estos días la visita del representante del gobierno de Biden, y el debate ahí, ustedes habrán visto
toda la campaña y en la tapa de Clarín y La Nación, por ejemplo, la milla 201 como el hecho central. ¿Desde cuándo? Y Cambiemos a la cabeza de todo esto, es una operación de Cambiemos, ¿no? Del macrismo. ¿Desde cuándo se preocupan por la soberanía y se entregaron todo? ¿Por qué ahora la milla 201? Bueno, en realidad toma fuerza la cuestión de la milla 201 principalmente para tratar de transformar el Atlántico Sur en un escenario de un conflicto entre las grandes potencias donde Argentina queda fuera. Si el tema está entre China y Estados Unidos sobre el manejo del Atlántico Sur, bueno, Argentina y su aspiración respecto de Malvinas ya no pasa por nosotros, pasa por una disputa entre las potencias. Entonces, hay que tener mucho cuidado con toda esta campaña de la milla 201. ¿Por qué 201? Porque hasta los 200 es zona económica exclusiva nuestra. A partir de la 201 son aguas internacionales donde Argentina no puede hacer nada. Y entonces, la presencia, ¿se acuerdan de un submarino hace poco allí, nuclear de Estados Unidos? Hace poco ahí también situaciones de escaramuzas diversas en lo que es el Atlántico Sur, nos colocan a nosotros al borde de una situación, insisto, donde si la pelea es entre grandes potencias, Malvinas queda totalmente supeditado a que pasa entre ellas. Dicho sea de paso, Rusia y China son dos países que no solo acompañan la resolución 2065, sino que tienen política de Estado respecto a que las Malvinas son argentinas. Mientras que Estados Unidos se dice neutral, la posición de Rusia y China es muy firme en sostener la soberanía argentina sobre las islas. No sé, Martín, si esto, las dos cosas, ¿qué es lo que está planteando Reino Unido y Boris Johnson ahora? ¿Y qué es esto que estamos viendo de tanta presencia internacional en el Atlántico Sur, donde, hay que decirlo, como en una época era el terrorismo, como en otra época era el narcotráfico, ahora pasa a ser el argumento de control, la pesca ilegal. Acuérdense que hace cosa de un mes, Argentina no dejó entrar a patrullar nuestras aguas a una nave americana, norteamericana, que venía con el objetivo, decía manifiesto, de controlar la pesca ilegal en las aguas de América Latina. Lo hizo en Guyana, lo hizo en Brasil, lo hizo en Uruguay y quiso hacerlo también en Argentina, y Argentina planteó claramente que quienes patrullan las aguas de la zona económica exclusiva, por supuesto, son nuestros buques y que tenemos las condiciones como para poder hacerlo. Parece que estás muteado, Martín. Sí, hay una cuestión, digamos, que se saltó a la vista con el tema del puerto de Montevideo, que terminó Macri, y todo lo que viene ahora con el decreto 949, que es un manejo estratégico de Inglaterra usando el puerto de Montevideo, cosa que viene haciendo hace rato, y su relación con Chile, cosa que en la guerra estuvo muy clara, y lo que significa el futuro control de la Antártida y el manejo del paso del Estrecho de Magallanes. Ellos vienen dominando el Atlántico en todas las alturas, digamos, y digamos, nosotros debemos reconocer que somos un país colonizado, no estamos libres. Estados Unidos y Gran Bretaña controlan, digamos, de alguna manera económicamente a través de las instituciones que han ido creando, OEA, CIADI, Fondo Monetario, etcétera, nos están empujando a la multipolaridad, digamos. De hecho, esta presencia que decías vos de Rusia y China a favor de Argentina en Malvinas nos está obligando a la multilateralidad también para defender eso, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay que tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, Macri, la política de Macri, no solo a través de lo que llamó
el comunicado conjunto Forador y Duncan, sino toda la política de Macri fue de entrega de la soberanía argentina. Ahora bien, a nosotros cuando asumimos el año pasado, por ejemplo, nosotros habíamos logrado entre el 2014 y el 2015 que un conjunto de resoluciones de organismos multilaterales no solo defiendan el diálogo con Reino Unido como la única forma de resolver el diferendo, sino que también habíamos logrado que dijeran, el caso más claro es el G77 más China, que los recursos naturales que estaban en las islas y en las aguas circundantes son argentinos y que era legítimo que Reino Unido se los lleve. La resolución 3149 del año 76 dice que ninguna de las dos partes en la zona del diferendo puede tomar actitudes unilaterales sin la aprobación de la otra. Fíjense ustedes, la resolución 2065, de la que yo hacía referencia recién, que es la clave para la resolución, no tuvo ningún voto en contra, ni siquiera Reino Unido votó en contra de esa resolución. Y todas las resoluciones que hizo Naciones Unidas hasta el 76 no tuvieron ningún voto en contra. Reino Unido se abstenía en esas votaciones y ganábamos 24-0, o 115-0 ganábamos esas votaciones. La primera vez que hay un voto en contra es por esta resolución 3149 y es el voto de Reino Unido, uno solo, que desconoce por qué. Porque ellos querían hacer explotación económica y tener la base militar allí. Entonces, no quieren pedirle a Argentina autorización porque Argentina no lo va a dar. Ahora bien, el G77 más China, en la declaración de Malvinas, entre otros organismos, o el Mercosur, dicen, Argentina tiene derecho de soberanía sobre las islas y sobre los recursos naturales. Es ilegítimo que el Reino Unido se lleve los recursos naturales de la región. Y Argentina tiene derecho a aplicar el derecho internacional para evitar que el Reino Unido se lo lleve. Ese segundo punto, es decir, que hay dos párrafos cada vez que hay una resolución, en algunos organismos, la OEA no, la OEA solamente están Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, solo resuelve a favor de la 2065, pero donde nosotros logramos, entre el 2014 y el 2015, avanzar a la defensa de nuestros recursos naturales, Macri lo bajó. No existe una historia del mundo, un país que diga, no quiero que me defiendan los recursos naturales, y propone una resolución de menor nivel de la que teníamos. ¿Sí? Eso muestra la entrega, ¿no? Claro, bueno, es ahora, el año pasado lo volvimos a colocar y los países lo volvieron a votar porque ya lo habían votado. Bueno. Ahora bien, ¿por qué planteo esto como un tema? Yo sé que es verdad, Martín planteaba recién, y es para discutir cuál es la posición de Chile, cuál es la posición de Uruguay, cuál es la posición de Brasil, y que los gobiernos ya no son, digamos, una cosa era en la década de los 2000, donde Brasil era Lula, donde Venezuela era Chávez, donde Bolivia era Evo, donde Ecuador era Correa, donde estaba el Frente Amplio, estaba Bachelet. Ahora la situación es distinta para América Latina. Ahora bien, lo que quiero decir es que aún en una situación distinta, toda América Latina apoya a la Argentina. Y no lo hace solamente en solidaridad con Argentina, lo hace en defensa propia. A nosotros nos preocupa la base militar en Malvinas. ¿Les parece que a Brasil no le preocupa que es la principal potencia militar de la región, que haya una potencia extrarregional que tenga una base militar de una envergadura inusitada, la más importante al sur del paralelo 50 Sur? Chile, ¿qué reclama Reino Unido sobre la Antártida? Toda la parte argentina y toda la parte chilena. Y como nosotros, entre Chile continental y la Antártida, hay un montón de islas subantárticas que también las reclaman y que Chile considera, por supuesto, propia. Entonces, es verdad que con Pinochet Chile tuvo una actitud, pero ahora cuando fue Alberto, lo criticaron mucho a Piñera porque firmó una declaración muy fuerte a favor de Malvinas.
La misma que firmó cuando visitó Alberto Bolivia, cuando visitó México. Declaraciones muy fuertes respecto de Malvinas. Entonces, es verdad, y con Uruguay lo mismo, es verdad. Ahora, con Uruguay tenemos muchísimas diferencias respecto al tema de los vuelos, del puerto, pero también tiene una posición de Estado Uruguay respecto del apoyo a la Argentina. No cambia el gobierno y cambia ese apoyo. De hecho, les voy a contar casos del año pasado, que ya vivimos nosotros. La CELAC, se reunieron todos los cancilleres de América Latina y el Caribe en la CELAC, 33 países. Todos los países del Caribe, o una buena parte de los países del Caribe, son del Commonwealth, es decir, de la Comunidad Británica. Sin embargo, esa reunión de la CELAC no pudo sacar ninguna declaración, preside México, porque, bueno, por ejemplo, Brasil se fue de la CELAC, ¿no? Entre otras cosas, no pudo sacar ninguna declaración. Sacó una sola. ¿Saben cuál es la única declaración por unanimidad que sacó la CELAC? La de Malvinas, incluyendo los países del Commonwealth. La OEA está quebrada, totalmente, está rota. Es imposible discutir con la OEA. El año pasado, en diciembre, sacó una declaración por aclamación de apoyo a la Argentina por Malvinas. Por aclamación. Y está en Canadá y Estados Unidos. Entonces, no es tan fácil Caracterizar. es decir, tiene muchos matices. Entre otras cosas, Martín, porque uno estudia la historia de Uruguay, ¿no? Desde su propio origen, ¿no? Claro. Y nos damos cuenta que hay ahí una injerencia extrarregional importante, ¿no? Sí. Para no manejar las dos márgenes nosotros del Plata, o para poner un estado tapón entre Argentina y Brasil, ¿no es cierto? Tal cual. Entonces, es muy complejo. Dicho sea de paso, se remonta a 1810. La primera resolución que toma una de las primeras resoluciones de la primera semana de la primera junta es pagar a las fuerzas militares españolas que estaban en Malvinas. ¿Saben ustedes? Al quinto día paga eso. Había un presidio en las islas donde se mandaban a los que cometían delitos. Por ejemplo, ¿a quién mandaron a Malvinas? A los del levantamiento de Murillo. Si uno va a la Plaza Central de La Paz, a mí me llevó Evo, uno va a ver el veredicto del juicio contra Murillo, y dice a Murillo lo matan, por supuesto, lo justician, pero dice a los que lo apoyaron, vamos a subirlos a un burro, van a dar vuelta a la Plaza de La Paz, van a recibir azotes en cada esquina, y después los mandamos a Malvinas. Eso está escrito en ese veredicto que está en bronce, en el monumento a Murillo en Bolivia. ¿Por qué planteo esto? Porque está el tema de Malvinas en la región, está planteado con mucha profundidad. Yo contaba el otro día, Martín, cuando estabas en la reunión, contaba que la primera resolución a favor de latinoamericana, a favor de Malvinas, es de Bolivia en 1833. A los pocos meses, en junio de 1833, Bolivia le manda una carta a Buenos Aires diciéndole, a pesar de que ustedes no me apoyaron en el Congreso de Panamá, a pesar de que ustedes no quisieron la unidad de los países de América del Sur, nosotros igual consideramos que la afrenta que hizo Reino Unido es en contra de toda América. Filmus, interrumpo un segundito. El compañero José Luis Di Lorenzo quiere hacerle una pregunta. José Luis. Hola Daniel, bueno, me presento por Comarca TV, un canal comunitario de Canal 32.3 de la televisión digital abierta. Justamente, mira, con lo de Murillo me diste un pie, porque lo venía pensando. Hemos desarrollado lo que es la lógica de mirar la identidad de la Argentina, no en lo que culturalmente ayudó mucho a Inglaterra, es hacernos creer a toda Sudamérica, hasta Canadá incluido, que somos países jóvenes que tenemos 200 años, sino que tenemos por lo menos 14 siglos de historia en Argentina y hemos transitado 6 proyectos de país y un antiproyecto. Justamente
este antiproyecto que se consolida con el golpe del 76, instaura el sistema especulativo global que tiene como enemigo al trabajo y al trabajador. Y yo encontraba los otros días algo simbólico que tiene que ver con Malvinas, la Baring Brothers, que justamente en 1824 el gobierno de Rivadavia, cuando contrae el crédito con la Baring Brothers. En ese momento estamos transitando de la mano de San Martín el proyecto independentista, pero se está preparando el proyecto del 80 que va a llegar en unos años después. Y vos fíjate qué simbólico, en 1828 se liquida la escuadra naval argentina y se dan en pago 2 fragatas que se estaban construyendo en Inglaterra. De este modo, Argentina, cuando se produce la ocupación de Malvinas por los ingleses 5 años más tarde, en 1833, no tenía fuerza para contrarrestarla. Es decir, ¿por qué traigo esto? Porque veo una vinculación. Por un lado, Malvinas simboliza la usurpación, la presencia del pilar financiero a través de la Baring Brothers como un adelanto de lo que va a ser el modelo especulativo global que nos está dominando hoy por hoy, y se ve hasta con las vacunas, ¿no? Es decir, con los fondos buitres dueños de algunos de los laboratorios, pero además esta cultura de un país que nació la libertad política de la mano de la dependencia económica, y de la que en algún momento nos libramos y que periódicamente, recurrentemente nos termina haciendo volver. Nada, lo quería introducir como un tema simbólico porque creo que también Malvinas es un golpe a la soberanía nacional, pero a la soberanía nacional no solo territorial, sino en cuanto a poder recuperar la mirada integral de la identidad que tenemos, que viene desde nuestros primeros habitantes y de todas las formas de organización o proyectos de país que hemos transitado. Esto es un comentario más que una pregunta, pero te lo dejo. Bueno, vos has sido además ministro de Educación, de modo que me parece que el tema cultural de Malvinas tiene una fuerza y una relevancia que, bueno, que merita poder ser mostrada con mayor amplitud. Totalmente, José Luis. 2 cosas, terminando lo que te decía antes, que tiene que ver con esto. Cuando el cabildo nuestro, la primera junta, paga a los que están ahí, al otro día, las fuerzas que estaban españolas que estaban en Malvinas son llamadas por Montevideo para luchar contra el Cabildo de Buenos Aires. El Cabildo de Montevideo no adhiere a la primera junta. Claro. Entonces, por eso ya de entrada, ahí tenemos una discusión. Más aún, ahí si uno va a Uruguay, hay quienes sostienen que las Malvinas son uruguayas, inclusive justamente porque quedaron dependiendo del Cabildo de Montevideo porque eran fuerzas leales a España en aquel momento y no aceptaron lo de la primera junta. Lo que decís vos es tal cual, pero te voy a decir más. ¿Por qué va en 1833 Reino Unido a Malvinas? ¿Y por qué puede entrar con tanta facilidad? Primero, por lo que señalás de nuestra fuerza naval, que era incipiente, ¿no? Recordemos lo que hizo, bueno, que contratábamos nosotros, ¿no? El propio Brown y corsarios por muchos lugares, porque no teníamos nosotros nuestra propia fuerza. Pero quiero decir, es posible entrar en 1833 porque 2 años antes Estados Unidos invade las Malvinas con la fragata Lexington. Claro. No, es posible porque fueron destruidas las Malvinas primero por Norteamérica. ¿Y por qué hay una alianza entre Estados Unidos y Reino Unido en aquel momento y la corona británica para ocupar? Bueno, porque Argentina decide, con la designación de Bernet, pero antes, estamos cumpliendo 200 años del izamiento por primera vez de la bandera argentina, y es Lewis el primero que hizo la bandera argentina en el año 1820, decide controlar la pesca en el sur. La mitad de la iluminación de Londres en 1830 viene del aceite de ballena, de foca y de lobo marino del Atlántico Sur. Era estratégico. Cuando Argentina, ¿por qué la Lexington destruye Malvinas? Porque nosotros capturamos 3 buques americanos que estaban pescando en forma ilegal. Y aparte de los documentos, dice, vamos a darle una lección a la Argentina, textualmente, dice, vamos a darle una lección a la Argentina, van incluso frente a la población civil, destruyen el poblado que estaba allí en Malvinas. Argentina manda, entonces la goleta la Sarandí,
¿Se acuerdan quién era el jefe de esa expedición? La cuestión era el tatarabuelo de Pinedo. Que llega, Cristina siempre lo cargaba a Pinedo. ¿Se acuerdan que cuando daba la charla, cuando el acto de apertura de sesiones, y ahí mencionaba a Cristina siempre Malvinas, lo miraba a Pinedo, que es bastante malvinero Pinedo, al contrario de los otros del PRO, porque le decía que tiene la culpa de su tatarabuelo que se rindió sin luchar. Y cuando llega la fragata Clio, que es la de la corona británica, y ocupa Malvinas en 1833, el 1 de enero de 1833, en realidad hay mucha diferencia de fuerza, no podía luchar, esa es la verdad. Pero bueno, lo capturan, lo traen a Buenos Aires, y en Buenos Aires es juzgado Pinedo y es encontrado culpable, después se lo perdona. Pero volviendo a la cuestión, son los mismos intereses que hoy, como son los mismos intereses financieros que decís vos, José Luis, son los mismos intereses de los recursos naturales. Malvinas es el lugar del mundo con PBI per cápita más alto. Es el lugar del mundo, tiene 3.000, decía yo recién, 3.000 habitantes, de los cuales, decía, ciudadanos son 1.400, 1.500, que tienen una riqueza enorme. Le quiero decir, nosotros que apenas asumimos en el mes de enero, suspendimos las reuniones de pesca porque Macri le daba la información en la comisión de pesca, que teóricamente era una comisión científica, le daba la información, el INDIDEP, que es el Instituto de Pesca Argentina, le daba la información a los británicos de cómo pescar nuestra riqueza. Porque la riqueza que está en Malvinas está en Argentina, como la del obelisco, la de la pampa húmeda, o la del Perito Moreno, o la de el Iguazú. Entonces, los intereses, ya cambian los actores, pero los intereses siguen siendo eso. Son esos recursos que están allí, no les quepa ninguna duda, que le permite al Reino Unido el lujo de sostener las islas solo pagando la base militar, porque las islas se autosostienen. Si fueran un costo, los que pagan los impuestos del Reino Unido estarían mucho más preocupados. El único costo es la base militar, y por eso Boris Johnson, cuando habla, dice necesitamos tener una base militar para defendernos, ¿no? Y justifica, desde el punto de vista militar, la presencia en el Atlántico Sur. Bueno. Sí, había otra pregunta. Sí. Sergio Salinas Porto quería hacer una pregunta. ¿Qué tal, Daniel? Es un gusto que podamos estar compartiendo estos momentos con vos. Me presento, Sergio Salinas Porto, de zona54.com. En realidad, mi intervención va a ser para puntualizar algo que es muy caro, por lo menos aquellos que provenimos del mundo de Internet, que tiene que ver con Internet y Malvinas. El nombre de dominio .fk y .gs, que corresponden a Falkland Island y George Sandwich del Sur. En mi caso particular, que presido la Asociación de Usuarios de Internet y la región de América Latina y del Caribe dentro de ICANN, venimos discutiendo desde el 2010 y haciendo presentaciones en los foros internacionales, en Londres, en Buenos Aires, en Costa Rica y en Dakar. Hemos viajado para poder presentar oposición a la entrega de esto al gobierno de Malvinas, no a Gran Bretaña. Me tomo esto por ese hilo que vos habías planteado, de la importancia que es la discusión entre Malvinas, entre Inglaterra y Argentina, y no entre Argentina y Malvinas. En este tema, Cancillería Argentina no ha tenido un buen trabajo, esto hay que verlo. Digo, no en tu gestión desconozco cómo ha sido, pero venimos medio flojos en cuanto a poder discutir esto. De hecho, los usuarios quedamos solos debatiendo esto en los foros internacionales. Y me parece que es un tema que hay que tomarlo porque parte, si mal no recuerdo, parte de este debate que se dio creo que en el 2013 con respecto a si eran o no ciudadanos y que se tomaron como base la autodeterminación de los pueblos. Una de las cosas que decían que había organismos internacionales, como en el caso de ICANN, que no es un organismo internacional,
que reconocían y que les habían dado, en este caso, los nombres, se le da los códigos de país a Malvinas como código de país, ¿no? Como si Malvinas fuera un país, y no es un territorio argentino. De última, si se quiere, es un territorio en disputa entre Gran Bretaña y Argentina. En esto quería saber si se estaba trabajando en algo de esto, y si no, ponerme a disposición para entregarte lo que tenemos, que hay un background muy grande de discusión y debate en este tema, que este tema, si no lo empujamos la sociedad civil y el Estado, quedamos muy flojos. La sociedad civil no tiene el poder suficiente que tiene el Estado y el volumen para poder hacer dos cosas: o que se le saque esto a Malvinas, que es todo un tema. Lo otro es que se le entregue a Argentina la administración de esos STLD, como es el punto AR, que nosotros ostentamos, o en su defecto que se le entregue a Gran Bretaña e ir a pedirle después todo el paquete entero. Digo, pero cualquiera de esas opciones deberían estar. Nada más, gracias. Me parece interesantísimo lo que plantea Sergio. Nosotros tenemos un área acá en la Secretaría que, por supuesto, los años anteriores, entre otras cosas, no existió más la Secretaría, para ser más preciso. Secretaría que es heredera de la Dirección Nacional que creó Perón en el año 46, de Antártida y Malvinas. Hoy estaba leyendo con un trabajo de cuándo comienza el tema de Malvinas en las escuelas, y comienza de la mano de la idea de la Gran Argentina de Perón. Empieza a entrar Malvinas y Antártida en las escuelas. Recordemos lo de Pujato, ¿no? Y el papel que jugó Perón respecto de eso. Dicho sea de paso, tengo el orgullo de haber sido el autor de la Ley de Educación Nacional, que incorpora por primera vez una ley que pone como obligatorio Malvinas en todos los niveles educativos. Es la primera vez que existe eso en Argentina. Pero me parece interesantísimo lo que decís. Nosotros, no te imaginas, nosotros vivimos siguiendo cualquier organismo internacional que ponga incluso el nombre británico de las islas, cualquiera que quiera. A veces hay, en las cuestiones deportivas, por ejemplo, entidades deportivas que acepten. Fíjense que Gibraltar juega el campeonato europeo. No sé si vieron, pierde 10-1, 20-1, no sé, pero juega Gibraltar el campeonato europeo porque es una reivindicación de soberanía que es reconocida como entidad propia. Recuerden a su vez que Gibraltar fue entregada por España, no es una usurpación como el caso argentino, y tiene una característica distinta, aunque ahora con el Brexit ha quedado en una situación más difusa. Pero me parece muy interesante. Necesitaría que me mandes vos todas las cosas, porque seguramente no es un organismo multilateral, sino que es un organismo, como ocurre con algunos que son de la sociedad civil. Por ejemplo, hay ciertos deportes como el bádminton que tratan de meter a los isleños, y nosotros realmente es un gobierno ilegítimo y no tiene ninguna representación, e impedimos que eso ocurra en muchos lugares, y en otros lugares no tenemos la fuerza necesaria como para lograrlo, ¿no? Daniel, tenemos ahí representación de Cancillería en el GAC, que es el lugar donde están los estados. Están los 194 estados presentes, están todos los presidentes de organizaciones de usuarios del mundo instalados ahí, y están todas las empresas de telecomunicaciones también instaladas. El hecho es que habría que hacer puntualmente, revisar, porque yo no desconozco cómo ha trabajado Cancillería. Hay presentaciones, entiendo yo, que cuando fuimos, cada vez que nos paramos frente a ICANN, hemos tenido que presentar algunas cuestiones. Ha habido presentaciones, pero creo que no llegaron a ser seguidas por el Estado. Entonces, me parece que hay que revisar eso, y insisto, me pongo a disposición para este tema. Mandame, Sergio, todo, y yo en la semana mismo te contesto si está tomado acá o no está tomado. Y si no está tomado, hay que tomarlo urgente. Urgente. Perfecto. Por ejemplo, esto que decís vos es todos los días, en todos los lados. Hoy, por ejemplo, surgió justamente en el debate respecto de un congreso que hay de pesca, que un isleño quiso hablar en representación del Instituto de Investigaciones Pesqueras de las Islas, y tuvimos que vetarlo. Por suerte nos apoyó España, que también está en la mesa.
Pero es todos los días, en todo el mundo, en todos lados, porque aparte como tienen muchos recursos, hacen un trabajo tremendo. Por ejemplo, en el caso decíamos, de Brasil, de Uruguay, de Chile, de invitar y pagarle a los estudiantes que vayan ahí, ¿no? A estudiar, a trabajar, propaganda de Aprende Inglés en Malvinas. Nosotros me dan un debate, te digo, cultural, de todo tipo. Insisto que ellos tienen muchos recursos también, y bueno, Reino Unido claramente tiene una política al respecto, ¿no? Bien. No, mandame, yo le mando ahora mismo a Martín mi mail. Ok. Para que vos me escribas mañana mismo todo lo que... Perfecto. Mañana te vas a tener un mail en tu casilla de correo. Gracias, Daniel. Estás muteado. Podemos poner el mail en el chat por si algún compañero quiere hacer una consulta o acercar alguna información. Y me lo está mandando Daniel, así que no hay problema. Que me lo pidan a mí y yo lo veo. Sí, Osvaldo Casella, querías preguntar algo. Hola Daniel, Osvaldo Casella, TV Sindical, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Con respecto al acuerdo ese famoso Floridan Duncan, ¿en qué quedó? Forador y Duncan. Sí. En realidad, lo digo como expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado argentino, los acuerdos internacionales tienen que ser votados por el Congreso de la Nación. Como Macri no se animó a colocar en el Congreso de la Nación, entre otras cosas porque quien se lo boicoteó fue Lelita Carrión, si se acuerdan que hizo renunciar a Foradori por este tema. Y Foradori renunció porque Lelita convocó, y nos convocó a nosotros incluso como oposición, a repudiar lo que ellos llamaron comunicado conjunto. Entonces nunca fue al Congreso, nunca hubiera pasado por ahí, nadie se hubiera animado a votar eso, nadie, ni siquiera los del PRO, y quedó en términos de comunicado conjunto. ¿Qué es lo que planteaba? Bueno, ninguna de las cosas que está en lo que se llamó comunicado conjunto, que una parte era sobre el Atlántico Sur, tienen vigencia hoy. Que no hay ningún compromiso que nosotros estemos obligados a cumplir de lo que esté planteado ahí, entre otras cosas porque no había compromisos muy firmes. Lo único más o menos más firme tenía que ver con la cuestión de la identificación de los soldados. Pero bueno, hablaba de la pesca y ya la comisión la hemos levantado, hablaba del tema del vuelo y el vuelo de marzo del año pasado que no existe. La verdad es que quedó en la historia, te diría que no existe. No tiene ningún... Con respecto a Malcorra y Fourier, ¿cuál fue el más perjudicial para el tema Malvinas? Bueno, interesante, porque en realidad, no sé, en su momento yo escribí un artículo que hablaba de que la política de Macri tenía mucho que ver con el síndrome de Estocolmo, ¿no? Es decir, Macri tenía la idea de que si vos le sonreías a las potencias dominantes te iban a querer y entonces te iban a dar la plata. Pensó que iban a llegar las inversiones, por ejemplo. Si yo soy procapitalista, saben que soy de ellos, como jamás llegaron. Y en el tema, no sé si ustedes se acuerdan, en el Reino Unido pasó lo mismo. Macri un día se levantó al baño, estaba en Naciones Unidas y se chocó a Theresa May, que era la primera ministra británica. Y al otro día el título en los diarios es Theresa May dijo que va a hablar de la soberanía, cosa que, imagínense que si por ir al baño
rompe 200 años de historia de Reino Unido, sería sensacional, hay que mandarlo a Macri al baño seguido. Al otro día Reino Unido y el Foreign Office decir, jamás le dijo a Theresa May eso a Macri, ¿no? Pero sí Theresa May le mandó una nota a Macri el día que asumió, que fue tapa en todos los diarios y le puso contentísimo a Macri, donde le decía, que es lo que refleja después Forador y Duncan, decía, hay que remover todos los obstáculos que impiden el desarrollo de las islas. Textualmente, nunca se vio que en una cosa entre dos países tomen textualmente lo que le puso en la carta la primera ministra, una vergüenza total de cesión de soberanía, y nosotros en realidad estamos de acuerdo con eso, pero el único obstáculo para el desarrollo de las islas es el colonialismo. El único obstáculo, porque si no las islas tendrían un desarrollo mucho mayor con el continente, como debiera ser. Ahora, en el caso de Malcorra, ocurrió otra cuestión que ustedes no sé si se acuerdan. Malcorra fue candidata a secretaria general de Naciones Unidas. Y en esta cuestión de síndrome de Estocolmo, Macri imaginó que si le cedía todo a los británicos, ellos iban a votar a Malcorra y él iba a tener orgullo de haber puesto por primera vez en la historia un secretario general de Naciones Unidas argentino. Y entonces se dio todo, Forador y todo hizo Macri para que voten a Malcorra. Cuando llegó el día de votar a Malcorra, Reino Unido la vetó. No es que no la votó, con otra letra, no la O, sino con la E, la vetó. Porque jamás permitiría a Reino Unido que el secretario general de Naciones Unidas, que por otras cosas tiene que resolver Malvinas, sea un argentino. Entonces, primero, gravísimo lo de Forador y Duncan, gravísimo lo de Macri, gravísimo lo de Malcorra, que se prestó. ¿No se acuerdan? Hay declaraciones textuales de Malcorra en Londres diciendo, no puede, lo contrario de Néstor, diciendo, no puede ser que nuestra relación con Reino Unido sea a través de Malvinas. Malvinas es un tema más. Pero tenemos que tener una agenda positiva, dejemos de lado Malvinas. Textualmente. Néstor, a ver si alguien se acuerda, fue invitado, apenas asumió, la primera vez que creo que fue a Europa, fue invitado a la reunión de líderes progresistas por Tony Blair, que se hizo en Londres. Después se hizo una en Chile que lideró Brown, que ya era el primer ministro británico, y que fue Cristina. Yo acompañé a Cristina también a esa reunión en Santiago de Chile. No sé si se acuerdan, porque fue tapa de los diarios, que toda la Cancillería, todo el protocolo le decía que no era una visita de Estado, era una reunión de líderes. Y como no era visita de Estado, no le podía plantear a Tony Blair los temas de Estado. Entonces, vivía Néstor torturado por gente que le decía, desde la Cancillería, no se puede plantear Malvinas, no se puede plantear Malvinas, no se puede plantear Malvinas. Y lo gracioso del caso fue que iba caminando Néstor, jardín donde se hacía la reunión, salió a tomar algo y se lo cruza a Tony Blair, la primera vez que lo... Entonces lo ve, se le acerca, lo saluda, le da la mano y dice, nosotros tenemos que hablar de la soberanía de Malvinas. Fue tapa de todos los diarios, está en el Museo de Malvinas la tapa de página 12 de ese día. Es decir, todo lo contrario, si no podemos hablar nada nosotros con Reino Unido, ¿sí?, sin tomar el tema de Malvinas. Esa es la política de nuestro gobierno, esa fue la política de Néstor y Cristina. Por supuesto, también hay comercio, también hay relaciones culturales, hay relaciones científicas, hay un montón de... Pero Argentina, siempre que va a hablar con Reino Unido, plantea, nuestro gobierno, el tema de Malvinas como un tema que es un obstáculo, es imposible mirar para otro lado con ese elefante en la habitación. No puede hacer que no exista. Hay una parte de nuestro territorio que no puede festejar el 25 de mayo. Hay una parte de nuestro territorio que no puede conmemorar el 9 de julio porque todavía no es independiente y está colonizado. No se puede disimular esa situación en la relación con Reino Unido. Insisto, independientemente de eso, hay una relación que volvió a ser en el 89-90, donde volvimos a tener relaciones, lo cual está muy bien, tener una agenda positiva está muy bien, pero sin olvidar de que hay un tema que es central y que es fundamental para nosotros, que es la usurpación de una parte de nuestro territorio. Ahora, Daniel, una consulta, porque vos tenés una secretaría con más responsabilidades todavía. El
El tema de Antártida es complejo, va a largo plazo y, digamos, Argentina tiene toda una tradición. Ahora, el tema Pampa Azul ocupa 7 ministerios que, digamos, tienen su comisión y qué sé yo. Pero justamente vos tenés responsabilidad del tema atlántico, que incluye todo esto, incluso la nueva plataforma, el 40% más o 50% más de territorio que sumó Argentina, gracias a las gestiones que en su momento hicieron Néstor, Diana, bueno, todo el grupo. También Mario Cafiero estuvo ahí ayudando. ¿Qué es lo que ve la Secretaría de esos temas? Bueno, el tema de la plataforma es un antes y un después. Para que ustedes tengan una idea, para ponerlo en cifras, Argentina presenta a las Naciones Unidas en una política de Estado, porque empieza en el año 98 a funcionar la COPLA, que hoy me toca presidir a mí la Comisión de la Plataforma Continental como secretario de Malvinas, pero eso viene del 98, con un trabajo muy serio de un equipo científico que sigue coordinando la misma persona que la coordinaba en aquel momento, que se llama Frida Armas, una jurista muy importante. Y Frida, lo que cuenta es que fue todo un proceso en el cual Argentina delimitó y le elevó a Naciones Unidas hasta dónde está la plataforma continental. Yo cuento para los que no conocen en detalle, nosotros tenemos derechos de explotación hasta las 200 millas del mar. No somos soberanos, tenemos derechos de explotación económica, se llama zona económica exclusiva, de toda la columna de agua y del subsuelo, del suelo y subsuelo hasta la milla 200. La plataforma, que es la extensión del continente en el suelo marítimo, en algunos casos que presentó Argentina es hasta la milla 350. Entonces, ¿qué pasó con lo que presentó Argentina? Hubo tres partes. Una parte que Naciones Unidas dijo, sí, esto es de Argentina. Otra parte de Naciones Unidas que dijo, no puedo decidir si es de Argentina o de Reino Unido porque primero hay que resolver la 2065, hay que resolver el diferendo. Hasta que no se resuelva el diferendo no puedo decidir. Y una tercera parte, como decimos Martín, que diferente, que es la Antártida. Argentina, en el año 2016, recibe la respuesta de Naciones Unidas. Macri la recibe. ¿Y qué hay que hacer al otro día? Presentar un proyecto de ley que estipule, que establezca los nuevos límites de la plataforma exterior. Macri, textualmente, lo cuentan acá todo el mundo, dijo, no lo vamos a hacer porque va a irritar a los británicos, porque hay una parte, que es la de Malvinas, Georges y Sandwich, que las dos lo pedimos. Lo pide el Reino Unido y lo pide la Argentina. Entonces esa parte nosotros la pusimos en nuestra ley. Por eso son 1.700.000 kilómetros más, porque lo que efectivamente Naciones Unidas dijo, esto es de Argentina, son 370.000 kilómetros más. Ahora. ¿Cómo era cifra? 370.000 kilómetros cuadrados nuevos. Claro. No, nosotros calculamos nuevos 1.700.000 kilómetros cuadrados, porque incluimos los de Malvinas, los de Georgia y los de Sandwich. La ley argentina incluye todo lo que nosotros le dimos a Naciones Unidas, no lo que Naciones Unidas nos dio, porque Naciones Unidas no nos dio Malvinas, pero está en la Constitución argentina que Malvinas es Argentina. Así que para nosotros está en Argentina como el obelisco o cualquier otra región de la Argentina del norte a sur. Ahora bien, ¿qué es lo que permite, por ejemplo, para que tengamos una idea, qué es lo que permite la comparación de la plataforma argentina con la plataforma que pidió Reino Unido? Ver cuánto nos estamos encimando. ¿Se acuerdan que Macri en un momento dijo, ¿para qué vamos a hablar de soberanía si somos un país muy grande? ¿Para qué queremos las Malvinas si dan pérdida? ¿Se acuerdan? Bueno, ¿saben cuánto reclama Reino Unido entre los archipiélagos, más la zona económica exclusiva, más la plataforma continental de Argentina? 2.400.000 kilómetros cuadrados.
Para que tengamos una idea, la provincia de Buenos Aires tiene 350.000 kilómetros cuadrados. Acá estamos hablando de 2.400.000 kilómetros cuadrados. ¿Saben cuánto tiene Reino Unido en el norte? 250.000 kilómetros cuadrados. Así que eso que dijo Macri, que para qué lo queremos si no sirve para nada, si no da pérdida y son unas islitas perdidas, son 2.400.000 kilómetros cuadrados. Porque está Georges, está Zambi, están los espacios marítimos que lo rodean. Fíjense el mapa bicontinental que hicimos. Ahí se ve muy claro. Y está la plataforma continental que está más allá de los espacios marítimos que la rodean. Ahora, sobre Entonces, el reconocimiento de las Naciones Unidas hay, digamos, uso propio pleno. justamente, van a ver ustedes, la semana que viene estamos discutiendo un proyecto de ley que presentaron Graciela Camaño y Máximo Kirchner, y que nosotros veníamos discutiendo, y por eso hemos llegado a un acuerdo entre todos, entre los 7 ministerios que están en Pampa Azul, que se va a llamar una zona marina protegida, que se va a llamar Agujero Azul. ¿Se va a llamar? Agujero Azul. Agujero Sur. Agujero Sur. Sí, la semana que ya está presente, el proyecto está presentado, lo estamos, el viernes terminamos de elaborarlo. ¿Y por qué? Porque nosotros, más allá de las 200 millas, no somos dueños ni tenemos derecho sobre la columna de agua. Si cuando uno ve todas esas ciudades flotantes con iluminación en la milla 201, dice, el otro día lo veía en el diario La Nación, no sé, en la tapa, ¿cuándo defendieron la soberanía? ¿Por qué de repente se preocupan por la milla? Es como que pasara en Paraguay, quiero decir, nosotros somos dueños hasta la milla 200 de explotación económica. En la 201 ya no somos dueños de la, son aguas internacionales, no podemos ir a capturar a ninguno. Si alguno pisa la 199 lo capturamos, pero si está en la 201 no podemos capturarlo porque son aguas internacionales. Pero no del fondo. Entonces, nosotros, en el tema de agujero azul, justamente lo que vamos a garantizar es que somos dueños de minerales, de hidrocarburos y también de un tipo de pesca que se llama pesca de arrastre, que es la pesca sedentaria, la que está pegada, las vieiras, por ejemplo, y muchas especies, la langosta, que están en el fondo del mar. Si están en el fondo del mar, no se pueden tocar porque el fondo del mar es nuestro. Entonces vamos a buscar una figura para proteger la sustentabilidad de la pesca a partir de nuestra soberanía de derecho, no es soberanía territorial. Cualquiera puede pasar el barco por ahí, no nos tiene que pedir permiso. Aclaro, no nos tiene que pedir permiso después de la milla 24, no de la milla 200. Cualquier barco puede pasar sin pedir permiso. Lo que no puede hacer es pescar hasta la milla 200. Bien, el compañero de la tercera posición quiere hacer una pregunta. Desmuteate, ¿eh? Tenés la palabra. Desmuteate. Bueno, le damos la palabra a Patricia Fortino. Quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches, ¿cómo estás? Te quería preguntar, el presidente hizo el anuncio de enviar 3 proyectos para ampliar derechos a los veteranos de Guerra de Malvinas. Quería que nos contaras un poco en qué consisten esos proyectos y si sabes si ya se elevaron o si se está trabajando sobre ellos. Sí, se está trabajando en legal y técnica para terminar de pulirlos porque intervienen varios ministerios. El primero de los que anunció tiene que ver
con una ley que se votó por unanimidad en el Congreso respecto de la jubilación anticipada de los excombatientes. Cuando se votó esa ley, en el año 2016, o 2017, creo 2016, Macri vetó un artículo que era el más importante, justamente, a pesar que se había votado por unanimidad, que es que la base para el cálculo de una jubilación de un excombatiente tiene que ser como mínimo 2 jubilaciones mínimas. Ese artículo fue vetado por Macri y era el que más ellos querían. Recordemos que los excombatientes tienen por pensión 3 jubilaciones, y esto le agrega, cuando se jubila, 2 más. Así que tendría como mínimo 5 jubilaciones mínimas un excombatiente. Ese es el primero, que es una reivindicación, porque fue algo que ya fue votado y que fue vetado. El segundo tiene que ver con el tema de la salud. El PAMI tiene un programa que cuida la salud de los excombatientes y de sus familias. La idea es que ese programa se amplíe, se profundice y transformarlo en ley, para que no haya que un gobierno lo puede aumentar o bajar o sacar, sino que quede como una política de Estado. El tercero fue un pedido de los excombatientes respecto al tema de las autopistas, de que puedan transitar por todo el país gratuitamente todos los excombatientes. Estará entrando apenas Legal y Técnica termine de ver los detalles. Bien. Gracias. Emilio, de tercera posición, plantea, no sé si tengo abierto el micrófono, Sí, te Sí, te escucha. plantea si hubo alguna evolución del tema del Ara San Juan. Yo no sigo ese tema, es el Ministerio de Defensa, pero ya sabemos, hubo, por lo menos lo que conocemos es el resultado de la comisión de investigación y del juicio, ¿no? Y la condena y degradación de los responsables. Dicho sea de paso, Agujero Azul está en la zona del que se hundió el Ara San Juan. Pero muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta, Yo te pasé ahí, Martín, mi email. sí. Si lo recibiste, te lo pasé recién por celular. Cualquier... Ese es el Martín, privado mío. acá el compañero Churrarín tiene una pregunta. Pablo, dale. Hola Daniel, buenas noches. De Entre Ríos Plus estoy hablando. Te quería hacer una consulta. ¿Cuál es la posición del gobierno argentino y en particular de tu secretaría en relación a los juicios que se están llevando a cabo por torturas a soldados durante la guerra? Bueno, ustedes conocen la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que fue muy fuertemente criticada por Cristina en su momento, de declararlos que no eran delitos de lesa humanidad, hizo que la mayor parte o una buena parte de los juicios que se iniciaron, Cristina también apoyó esa decisión, que se siguen en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces una parte está ahí, pero por otra parte hubo una reapertura del caso que está en la Justicia del Sur, que ahora fueron llamados a indagatoria varios de los militares que... Así que nosotros, por supuesto, acompañamos las dos instancias. Una que sigue, que es de la Corte, que está en la Comisión Interamericana, donde los excombatientes le hacen juicio al Estado. ¿Sí? A instancias del propio Estado, porque fue la Corte Suprema la que decidió que no, pero Cristina... Sí, juicio al Estado y juicio a los militares que cometieron los tormentos, ¿no? Me refiero también si el gobierno en ese sentido está acompañando desde algún área, desde derechos humanos, como querellante o acompañando ahí a los denunciantes, a las víctimas.
En la Secretaría de Derechos Humanos, Horacio Pietragala está con eso. No sé si es querellante especialmente, pero sí que acompaña a los excombatientes. Muy bien, ¿alguno más? Bien, Daniel, la verdad que te agradecemos muchísimo porque es una enorme responsabilidad que la que tenés. Ahí en lo que ahora llamás agujero azul hay cualquier cantidad de capital de recursos naturales. La riqueza que tiene Argentina en toda esa zona del Atlántico es impresionante. Ni quiero pensar lo que hay en la Antártida, que es un continente congelado, digamos, como quien guarda una caja de kilo de helado en el freezer. Ahí hay de todo. Es inconmensurable lo que hay. Así que en tanto planeamiento, generar investigación y defender derechos, es un capital enorme para la República Argentina y al pueblo argentino. No, bueno, algún día, si quieren, más adelante hacemos una sobre la Antártida, que realmente amerita porque es una situación muy puntual. La Argentina tiene una tradición, una historia enorme. Y este año, la verdad que fue de los pocos países, Argentina, que hizo campaña antártica, porque por el COVID prácticamente era imposible, pero hay ciertas investigaciones. En la Antártida solo se pueden hacer investigaciones, no está permitido ninguna otra cosa que no sea hacer investigaciones. Y Argentina necesitaba mantener las líneas de investigación y logramos, gracias a Agustín Rossi, a las Fuerzas Armadas, que jugaron un papel muy importante en la campaña, y otros investigadores estén trabajando allí. Así que fue... Regalanos 10 minutos de Antártida, dale. No, bueno, digo, Argentina es el país que tiene, para mencionar alguna cuestión, Argentina es el país que tiene, a partir de la base de 1904 de Orcadas, es el país que tiene mayor presencia ininterrumpida en la Antártida, del mundo. Y a partir de las 13 bases que tiene Argentina ahí, es el país que tiene mayor número de bases en la Antártida. Lo que no quiere decir que sean las bases más modernas, ni mucho menos, ¿no? Pero tenemos una presencia enorme en la Antártida. Argentina es el único país que tiene, no este año por el COVID, pero que históricamente tiene una población que vive en la Antártida. La base Esperanza es una población que va con las familias durante todo el año en la Antártida. Y es el único país que tiene una escuela en la Antártida. Hasta el punto que como ministro de Educación en el año 2004, el primer año que me tocó empezar las clases, era el año de la Antártida, así que yo empecé las clases en la Antártida, llevando chicos de todo el país a la Antártida, que nunca habían viajado en un avión, nunca habían salido de su pueblo, chicos más humildes de cada uno de las puntas del país, los llevamos a la Antártida, a encontrarse con los chicos que estudian en la Antártida, de la base Esperanza. Hicimos un encuentro en la base Marambio, porque la base Esperanza es una base que solo se llega por barco y no se llega por avión. El Tratado Antártico, que Argentina es uno de los que firma, originales, uno de los primeros, tiene sede en la Argentina, en Buenos Aires, justamente en reconocimiento de toda esta tradición. Y Argentina es un socio muy activo que, como desafío principal, en primer lugar, hay una falsa idea de que vence el Tratado Antártico. El Tratado Antártico no vence. ¿Sí? Sí vence acuerdos que tienen que ver con la forma de votación respecto de los protocolos de conservación ambiental del Tratado Antártico. En el artículo 4 del Tratado Antártico, los países que originariamente tenían demanda de soberanía sobre Antártida,
así como está el paraguas de soberanía sobre Malvinas, hoy hay un artículo de Clarín, justamente un artículo de opinión, que equipara el paraguas de soberanía de uno con el de otro, dice que esos países tienen derecho a seguir sosteniendo su periodo de soberanía. Pero no hay soberanía sobre la Antártida. Y el mismo Tratado Antártico lo que atiende es la demanda, la necesidad de investigación científica, y está estipulado que no puede haber ningún tipo de presencia militar o ningún tipo de objetivo militar en la Antártida. A tal punto que Argentina, a partir de la firma del Tratado Antártico, pasa la dirección de Antártida, que estaba en el Ministerio de Defensa, a la Cancillería. Por eso depende de acá. Porque está prohibido cualquier tipo de ejercicio o objetivo militar. Dicho esto, hay una disputa enorme respecto de qué significa mantener el espíritu del Tratado Antártico y la conservación y la investigación científica. Ahí voy a dar un ejemplo. Argentina y Chile son dos países, los únicos dos países del mundo que han presentado ante justamente el Tratado Antártico la creación de un área marina protegida lindante con la península antártica. ¿Para qué? Porque las investigaciones nuestras están mostrando que la pesca indiscriminada de krill en esa zona están haciendo desaparecer las especies, y en estas investigaciones, que yo le digo que son anuales, empiezan los pingüinos, por ejemplo, a perder estatura y a perder envergadura, y hay especies enteras que están desapareciendo. No solo eso, sino que también la contaminación de los océanos llega a la Antártida. Entonces tenemos cuestiones como los microplásticos que están afectando fuertemente, por supuesto, a las ballenas y absolutamente todas las especies que están allí. Entonces Argentina es uno de los países que, al contrario, y en este caso nos enfrentamos a China y a Rusia, por ejemplo, que quieren explotación económica allí, y Argentina, junto con Chile, por supuesto, con Australia, con varios países más, Nueva Zelanda, Noruega, defendemos fuertemente que la Antártida no tiene que tener otro objetivo que no sea la investigación científica y la preservación ambiental. Es la reserva de agua dulce más grande del planeta. Y como ustedes saben, la barrera de hielo que tiene va retrocediendo, porque una parte de la Antártida es continente, pero otra parte es hielo, solo hielo. Y está retrocediendo, y eso, por un lado, ahí afecta el nivel del mar, y los estados que son pequeñas islas están con mucha dificultad porque les está comiendo, hay algunos que tienden a desaparecer. En el deshielo del Ártico y el deshielo de la Antártida tienden a desaparecer esos estados en las pequeñas islas, y también porque cambia el clima del mundo. El regulador más importante del cambio climático es la Antártida. Entonces, si permitimos que ahí haya explotación económica, vamos a estar en una dificultad muy seria. Argentina va a ser uno de los justamente lugares más impactados, y ahí está puesta casi toda nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, que, insisto, es un trabajo conjunto entre el Ministerio de Defensa y la Cancillería. No, es larguísimo, bueno, pero yo contaba, creo que hace un rato, que el Instituto Antártico Argentino cumple 70 años este año. Bueno, Es el Instituto Antártico del mundo. casi como el peronismo. No, bueno, Perón, yo les recomiendo ver el discurso de Perón sobre la Antártida. Es increíble que lo haya visto tan tempranamente. Es increíble que haya visto cómo las otras potencias tan tempranamente tenían aspiraciones sobre la Antártida. No, yo el otro día conté, o estaba Martín, lo conté, la famosa frase de Perón respecto de Pujato, cuando vuelve Pujato en 1952,
de la expedición antártica, a quien coloca a Pujato Perón coloca a Pujato como director del Instituto Antártico, le da la orden al primer peronista, creo que se llama, la condecoración, y ahí dice, la Antártida es argentina y chilena, ¿no? Pensando en esto de Reino Unido, y dice, hay algunos que creen que porque usurparon las islas, eso le da derecho en su proyección hacia la Antártida. Lo dice el discurso el día que volvió Pujato. Y ahí es la famosa frase de Perón que dice, eso me hace acordar a un vecino mío que me robó el perro y ahora me está haciendo juicio por la cadena. Es una frase que todos conocemos y nunca sabemos cuándo la dijo. La dijo en el acto que hizo en homenaje a Pujato. Y esta mirada que tenía Perón de Argentina y Chile, no hay que, nosotros, a pesar de las diferencias que podemos tener, no hay que perderlo. Mirá, yo estuve en la época de la dictadura una charla de esas de catacumba con el general Leal. Y él dio una imagen que a mí me encantó de América Latina. Y América Latina es como un tipo panzón. Pero para integrar a América Latina hay que integrarla de abajo para arriba, como si le cerrase el cierre. El cierre nunca lo vas a cerrar de arriba para abajo. Un cierre para que quede integral es de abajo para arriba. Entonces decía, Leal, primero que llegó de los nuestros al Polo Sur, Jorge Leal. Él decía siempre Argentina y Chile, y es lo que pensaba Perón en buena medida, y después el ABC, ¿no? Con Brasil. Si no hay esa unidad, si no está esa mirada. Por eso nosotros por primera vez Daniel Scioli logró, lo hicimos hace 2 semanas, acá mismo, una primera reunión virtual con Brasil por el tema de la Antártida. Nosotros tenemos que pensar en clave de Mercosur. Y por eso, a pesar de las diferencias que tenemos con cada uno de esos países, si no pensamos en forma integrada y no ponemos la grandeza por encima de las pequeñas diferencias, estamos en condiciones complicadas. Y especialmente en el tema antártico, tenemos que trabajar muy fuertemente. Tenemos patrullas conjuntas con Chile en el tema antártico. Tenemos 2 equipos de investigación conjuntos en los mares australes con Chile, que dependen de acá, de nuestra Secretaría, y que estamos trabajando muy fuertemente. No tenemos que apostar a que las cosas que nos unan sean más de las que nos dividan. Me quedo con la cadena del perro y con la emoción que deben haber tenido los pibes que fueron a celebrar eso contigo y con los chicos de la Antártida, ¿no? Tiene que haber sido imborrable para ellos. Marzo del 2004, en el Hércules, la llevamos a Teresa Parodi también, como regalo a los que vivían en la Antártida para que ella haga un recital ahí, cosa que hizo. Pero hicimos simultáneos de ajedrez entre las escuelas de los chicos en la Puna, en la Selva Misionera, en la montaña de Mendoza, y los chicos que estaban ahí en la Antártida. Sabés que Néstor iba a venir, y antes de ir me dice, mira, lo pensé mejor, ya 3 veces quise bajar en la Antártida y 3 veces no pude, porque nuestro aeropuerto ahí, en Marambio, es un aeropuerto que no está muy bien ubicado. Es una zona que rápidamente se nubla y no hay aparatología para bajar, es de ripio, no se puede poner aeropuerto de asfalto. Entonces, salimos y el piloto me dice, no vamos a poder bajar, no vamos a poder bajar, no vamos a poder bajar. Yo dije, bueno, subimos a los chicos igual, aunque sea que la vean en la Antártida de arriba, no bajemos, vamos y volvemos. Y justo en el momento que estábamos arriba del aeropuerto se abrió y pudo bajar. O sea que el avión no para las hélices, la hélice se congela si no hay combustible. Entonces, uno puede estar ahí una cantidad de horas si quiere volver en el día. Y así lo hicimos, fue una experiencia enorme. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, un abrazo enorme a todas y todos, y el mail está ahí. Un abrazo, Daniel, y espero el mail. Dale. Chao, hasta luego.
Daniel, Alma Rodríguez, escritora y periodista de Infobae 24, se tuvo que retirar y te dejó sus saludos. Y te da las gracias por tu buena predisposición. Gracias. Lo que necesiten saben que cuentan con nosotros. Y nosotros contamos con ustedes, porque la comunicación es fundamental. Sí, sí, sí. Contá con nosotros. Bueno, abrimos los micrófonos y le damos un aplauso al compañero Daniel Phillips. Claro. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo, adiós. Energía para continuar con la militancia. Todo lo que hay que hacer. Nos vemos. Muchísimas gracias. Buenísimo. Buenísimo.